Hola, buenas tardes a todos. Siguiendo en el curso de prevención de cáncer ginecológico en el contexto de la atención primaria, es que vengo hoy día a hablarle de cáncer de vulva y vagina. Mi nombre es Alfredo Núñez Soto, yo soy ginecólogo oncólogo. Eh, Participo como investigador en estudios clínicos y speaker financiado por la industria farmacéutica, que sería como mi conflicto de interés. Vamos a partir con el cáncer de vulva, pero antes de hablar del cáncer de vulva, quiero hablar de la neoplasia vulvar intraepitelial, que nos referimos a esto como una lesión precursora de un carcinoma escamoso de la vulva, que es el más frecuente. Esto se debe a una infección anogenital producto del virus papiloma de alto riesgo y también por enfermedades inflamatorias vulvares. Entonces, las lesiones vulvares benignas de bajo grado las de bajo grado son benignas y no se deben considerar como una lesión premaligna. En cambio, las lesiones de alto grado, que son premalignas, que a eso nos referimos como las BIN, las neoplasias vulvares intraepiteliales, estas pueden ser de dos tipos. Usuales, que son el 80% de las lesiones vulvares, y las BIN diferenciadas, que son entre un 2 a un 29% de las lesiones. Es importante que las lesiones asociadas al virus papiloma también pueden ser sincrónicas con unas lesiones intraepiteliales cervicales en un 60% y en un 7% a las lesiones, a las neoplasias vulvar, vaginales intraepiteliales, que son las VINE, en un 7%. Las BIN usuales, que son BPH dependientes, pueden ser pigmentadas, blanquecinas, grisáceas, rojas o incluso de color piel, como la última foto que está aquí abajo. No tienen un patrón característico y en general son multifocales. Y una cosa importante es que la anatomía en general está conservada. A diferencia de los BIN diferenciados, que son lesiones blancas, unifocales, con una anatomía alterada, porque ahí aparte hay fusión de los tejidos pues, debido a esta inflamación crónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente con visualización directa, es decir, yo tengo la vulva acá y veo una lesión asociada a esta vulva, ya sea una lesión blanquecina, una lesión enrojecida, hiperpigmentada, etcétera. Puedo aplicar vulvoscopía como el mismo concepto de la colposcopía, que es visualización de la vulva con un microscopio. Discutible si se aplica o no se aplica ácido acético en estas lesiones, pero en general yo puedo ver la vulva con un microscopio, puedo ver lesiones asociadas a esto. Y principalmente la toma de biopsia, que la biopsia en la vulva tiene que ser de manera deliberada, es decir, lesión que yo vea hiperpigmentada, puedo biopsiarla cada una de estas por separado. Una vez que yo hago el diagnóstico de una neoplasia vulvar, la idea es tratarla con el objetivo de prevenir una progresión a carcinoma invasor y primero también determinar que no haya un carcinoma oculto, que eso ocurre entre un 10 a un 22% de los casos. También para evitar las recidivas y también como para curar o paliar los síntomas asociados a esta lesión. Y siempre es importante, sobre todo en pacientes jóvenes, en la cual está asociado al virus papiloma, por ejemplo, que haya que preservar la anatomía y la funcionalidad de la vulva. No saco nada yo con hacer un gran tratamiento dejando una vulva no funcional o anatómicamente alterada. Entonces, las BIN de tipo común, la sociedad virus papiloma, uno intenta preservar la anatomía y la funcionalidad vulvar a toda costa. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos las terapias excisionales, en la cual puede ser una decisión local simple de las lesiones unifocales o las multifocales aisladas. Una vulvectomía parcial o total, cuando son lesiones multifocales, confluentes o muy extensas. Y también podemos hacer otro tipo de terapia cuando, por ejemplo, está descartada la invasión oculta. Podemos hacer terapias destructivas como una vaporización con láser CO2, sobre todo cuando hay lesiones que son en el introito, en el clítoris, cercano al clítoris, periuretrales o en áreas no pilosas. Ahí yo puedo aplicar el láser CO2. Y tiene que ser en lesiones unifocales o multifocales aisladas. También tenemos terapias tópicas en las lesiones unifocales o multifocales aisladas, como el imiquimod, que son moduladores de la inmunidad, ¿ya? Que se aplica ahí de forma tópica. Y también podemos hacer terapias combinadas, ya sea excisión con láser CO2, tópico más una excisión o láser CO2, etcétera, sobre todo cuando hay lesiones multifocales, confluentes o que son muy extensas. Y por otro lado, la BIN de tipo diferenciado, en general el tratamiento tiene que ser una terapia excisional, con una excisión local simple de la zona. La idea es poder evitar el cáncer de vulva con el tratamiento de estas lesiones.
¿ya? A modo de epidemiología del cáncer de vulva, afortunadamente tiene una baja prevalencia a nivel mundial y tiene una mortalidad de 0,3 por 100.000 mujeres. Aquí en Chile, el cáncer de vulva es un 4% de todos los cánceres ginecológicos y 0,6% de todos los cánceres en mujeres, con una incidencia de 0,6 por 100.000 mujeres y una mortalidad que es aproximadamente 0,3% por 100.000 mujeres, con un riesgo acumulado de incidencia de 0,05 por año. Hay aproximadamente 128 nuevos casos por año y mueren aproximadamente 62 casos. Ya, eso afortunadamente está por debajo de otros cánceres. Los factores de riesgo, cuando son VPH dependientes, tenemos factores inmunológicos, pacientes portadores de VIH, usuarios de corticoides crónicos, trasplantados renales, o que tengan enfermedad autoinmune, es decir, que tengan una inmunidad baja. Factores virales, como la infección por genotipos VPH 16, principalmente, también tenemos el 18, el 31 y también particularmente el 33, que también está prevaleciendo un poco más. Sobre todo cuando hay persistencia de una infección viral y hay integración en las células cuando hay una integración del virus en las células. También hay que recordar que cuando hay una infección por VPH también hay una coinfección más o menos en un 30% de las mujeres. Y tener en cuenta que el virus papiloma no solamente está en la vulva, también está en la vagina y en el cuello, como lo vimos en la clase anterior también. También hay factores medioambientales como la edad del inicio de la actividad sexual, las múltiples parejas sexuales, el tabaquismo, ya sea activo y pasivo por disminución de la inmunidad. Y factores de riesgo en cáncer no asociados al VPH tenemos la edad, sobre todo en pacientes añosos de más de 65 años. Cuando hay distrofia vulvares, que son el líquen escleroso o la hiperplasia epitelial, y si hay una neoplasia vulvar intraepitelial diferenciada, ¿ya? El BIN diferenciado. Entonces uno puede catalogar así como en dos grandes grupos, los asociados a VPH o los no asociados a VPH. Los asociados a VPH son con una edad de inicio más joven, son de entre 35 y 60 años. En cambio, los sin asociación a VPH son pacientes mayores, en la séptima década de vida, mayor a 65 años. La asociación al BIN es frecuente en la asociación al VPH con el BIN usual, ¿ya? Y la no asociada a VPH con el BIN diferenciado, que es más infrecuente. La incidencia en general va en aumento de la cáncer asociado a VPH y un 15% de cáncer en mujeres menores de 40 años. En los no asociados a VPH en general se mantiene estable, ¿ya? Y del tipo histológico en general los no asociados a VPH son escamosos, en cambio los asociados a VPH son condilomatosos o basaloides. La afección vaginal y cervical como es asociada a VPH es mayor eh, a diferencia del no asociado a VPH, y la asociación al líquen escleroso es más asociado al cáncer no asociado al VPH. En general, los asociados a VPH son multifocales y tienen factores predisponentes como los condilomas, la enfermedad de transmisión sexual, el nivel socioeconómico bajo y el tabaquismo. En cambio, los no asociados a VPH en general son lesiones únicas y tienen un ciclo itch and scratch que eso genera una hiperplasia primero, luego pasa a una atipía, después viene un BIN diferenciado y finalmente el cáncer invasor, ¿ya? Lo asociado a VPH en general son pacientes jóvenes asociados al virus 16, que es el principal, también 18, y también ha prevalecido un poco más el 33. Son lesiones verrucosas, multifocales, ¿ya? Y la inmunohistoquímica de estos cánceres pues, generalmente son P16 positivos. Y el P53, la alteración del P53 en general es negativa, o wild type, que se llama. En cambio, el no asociado a VPH, la alteración inmunohistoquímica es con el P53 anormal, que es positivo intenso o no. ¿Ya? La progresión a cáncer de las BIN es menor cuando están asociados a VPH, en cambio de la BIN diferenciado es mayor, más o menos un 32% progresa a cáncer. Por eso el tratamiento de esta es decisional. Y el pronóstico es bueno en los cánceres asociados a VPH, en cambio es desfavorable en las pacientes no asociadas al VPH. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial, en la cual ustedes van a ser pilar fundamental en esto en la atención primaria? Es cuando yo me enfrento a la edad de la paciente. Primero veo
Veo a la paciente que está entrando a la consulta con la edad que tiene, entre en general 65, 70 años, yo me puedo enfocar un poco más. Y principalmente la paciente lo que más refiere es el prurito crónico. Muchas veces nosotros vemos estos cánceres en pacientes que han estado con cremas para antimicóticos, crema antimicótico, crema antimicótico y no la examinaron bien y no vieron la lesión ahí en la vulva. Entonces, el prurito crónico es el síntoma principal de estas lesiones. También puedo encontrar un tumor, una úlcera o una placa levantada. Puede haber sangrado vulvar o con secreción, puede haber dolor asociado y estos cánceres metastizan hacia los ganglios inguinales. Entonces, muchas veces yo veo el tumor, puedo tener un tumor inguinal palpable y ahí al examinar la vulva me encuentro el otro tumor. También puede haber disuria, sobre todo cuando hay tumores periuretrales. Y es importante que en esta paciente siempre, siempre, siempre uno tenga que evaluar la vagina, el cervix, el periné y el ano, por la asociación al virus papiloma que hablábamos anteriormente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos con la biopsia incisional, con un punch dermatológico, y el cual debe, o también puede ser con un biótomo, pero lo importante es que debe contener dermis y el tejido conectivo. Es importante biopsiar todas las lesiones sospechosas. ¿Ya? Y sobre todo, si yo tengo un manejo, o sea, una lesión benigna en la cual la estoy controlando, la estoy tratando y esta lesión no responde, también es importante biopsiar, independiente que la haya biopsiado antes o no. Entonces, si hay una lesión que no responde al tratamiento, se puede biopsiar nuevamente. En la vulva hay que hacer biopsia deliberadamente, sin ningún problema. Entonces, el diagnóstico es importante realizar un mapeo de la lesión o tomar una foto. De hecho, cuando yo veo a una paciente con una lesión en la vulva, le digo que se tome una foto, empezamos el tratamiento, por ejemplo, con manejo tópico y que después la paciente vea la evolución que ha tenido. En el examen físico nosotros tenemos que ver el tamaño tumoral, la ubicación en la vulva, medir la distancia del tumor a la línea media, porque eso cambia el tratamiento. Evaluación del clítoris, del meato urinario, de la horquilla vulvar, la glándula Bartolino, el periné y el ano también, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre palpar los ganglios inguinales. El diagnóstico, dentro del apoyo diagnóstico, tenemos la citología del cuello o la tipificación por PPH, es decir, la paciente fue, se tomó los exámenes y llega con uno de estos positivos, yo tengo que evaluar todo el periné, la vulva, vagina, etcétera. Con la colposcopía del cuello, de la vagina, la vulva y el ano. Y en estudio de imágenes, principalmente uno pide el escáner de tórax, abdomen y pelvis para evaluar la metástasis, pero la resonancia sirve mucho sobre todo cuando uno quiere evaluar la extensión tumoral y es más sensible también en los ganglios inguinales. Y para la evaluación de enfermedad a distancia, el PET-CT sería como el ideal, pero también el escáner con una sensibilidad de especificidad un poco más baja también nos sirve. La ecografía inguinal no puede servir con el Doppler para ver el compromiso de estos ganglios. Es importante, yo le puedo tomar una punción de los ganglios para evaluar si están positivos o no. Y citoscopía o colonoscopía solo en casos seleccionados, solo cuando están periuretrales, perianales. La histología de los cánceres de vulva en general son escamosos en un 86% de los casos, que estos son queratinizantes, no queratinizantes, o basaloides, condilomatosos o verrucosos, ¿ya? Principalmente son escamosos en un 86% de los casos. Y seguidos de melanoma en un 5% y menos frecuente tenemos los sarcomas, las células basales, los adenocarcinomas o los indiferenciados. Entonces, es importante evaluar en el examen físico, ver estas lesiones enrojecidas, levantadas, si hay asociado a un líquen escleroso, o estas lesiones, por ejemplo, melanosas, con esta hiperpigmentación de la zona vulvar, o si tenemos esta lesión como un condiloma de tipo verrucoso, evaluarlo. Así como se presenta en general el cáncer de vulva, o también con la palpación de los ganglios inguinales. ¿Ya? ¿Cómo es la diseminación, como les decía anteriormente? Por contigüedad, hacia la vagina, hacia la uretra, la vejiga o el ano. Y también la vía linfática hacia los ganglios inguinales, femorales y los pélvicos. Y la menos frecuente es la diseminación hemática hacia el pulmón, hacia el hígado o huesos, menos frecuente. Pero principalmente por contigüedad y linfática hacia los ganglios inguinales y femorales profundos. ¿Cómo nosotros etapificamos un cáncer de vulva? No es necesario que se la aprendan, pero lo clasificamos en la clasificación FIGO. En uno, si es un tumor confinado a la vulva y dependiendo del tamaño o la invasión. En estadio 2, cuando hay extensión a estructuras perineales adyacentes con los ganglios negativos.
O estadio 3 cuando hay extensión a la parte superior de estructuras perineales adyacentes o cuando hay ganglios inguinofemorales positivos. ¿Ya? Y en estadio 4 cuando hay compromiso de la pared pélvica, de los huesos, cuando hay ganglios ulcerados, fijos, o cuando hay metástasis a distancia, por ejemplo, hacia el pulmón. Eh, y dependiendo del estadio en el cual se encuentre, es el pronóstico que va a tener la paciente. Obviamente, a mayor estadio, menor pronóstico. Fíjense que en estadio 1 la sobrevida a 5 años es más o menos un 78% y va disminuyendo en estadio 4 hasta un 13% a 5 años. También un factor pronóstico importante es el estatus ganglionar. De hecho, si los ganglios están negativos, la sobrevida de 5 años es un 92%. Es muy, muy buena sobrevida. En cambio, si ya hay un compromiso unilateral, va disminuyendo, o si hay compromiso bilateral, baja un 30%. Incluso cuando hay más de 6 ganglios comprometidos, el pronóstico a 5 años, de la sobrevida de 5 años es cero. Ya, siempre, 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 por ende, hay que estudiar los ganglios sospechosos. Siempre estudiarlos. El tratamiento principalmente es con cirugía, tumorectomía o vulvectomía parcial, también como una vulvectomía radical y con o sin linfadenectomía inguinofemoral o el concepto de ganglio sentinela, es decir, el primer ganglio que recibe la enfermedad. También hay terapia adyuvante, como la radioterapia con quimioterapia o quimioterapia sola. Inmunoterapia, está avanzando un poco más los estudios para darle tratamiento con pembrolizumab, por ejemplo. Y también si es que no puedo realizar ningún otro tratamiento de radioterapia, cirugía o quimioterapia, puede ser tratamiento paliativo. A grosso modo, los estadios iniciales, estadio 1A, por ejemplo, el tratamiento es con cirugía, que es la tumorectomía con una resección local ampliada. Siempre uno busca un margen de 1 o 2 centímetros para llegar a un margen patológico mayor a 8 milímetros. Ese sería como el número clave, por así decirlo. El compromiso inguinal en estos estadios es bajo, por lo tanto no es necesario hacer una linfadenectomía. En cambio, en estadio 1B a 2, yo ahí sí necesito hacer una linfadenectomía inguinal unio bilateral dependiendo de dónde esté ubicado el tumor y con un ganglio, con el ganglio sentinela si es que puedo realizarlo. Siempre llegar hasta la profundidad, hasta la fascia perineal. ¿Ya? Y la linfadenectomía va a ser unilateral si yo tengo lesiones de menos de 4 centímetros, cuando son un tumor alejado más de 2 centímetros de la línea media, o si yo tengo los ganglios ipsilaterales negativos, no es necesario hacer la linfadenectomía del lado contralateral. Por el contrario, yo tengo que hacer una linfadenectomía bilateral si yo tengo tumores cercanos a la línea media, menos de 2 centímetros, si hay tumores que cruzan la línea media, si hay tumores que son grandes, más de 4 centímetros, o si tengo ganglios ipsilaterales positivos, es decir, yo tengo una lesión vulvar izquierda, saco un ganglio que es positivo y yo tengo que hacer la linfadenectomía contralateral. En estadio avanzado, hay que ver si la enfermedad es resecable o no resecable. Si es resecable, obviamente hago la tumorectomía radical o exanteración con un buen margen. Y si es irresecable, yo puedo hacer tratamiento con radioquimioterapia, en la cual hacemos una radioterapia al tumor, a la vulva, a los ganglios inguinofemorales y a los pélvicos bilaterales. Y la quimioterapia, en general, la hacemos con cisplatino, que es una quimioterapia adyuvante a esta radioterapia, ¿ya? Como parecido al cáncer de cuello. Ya, esta es una foto, por ejemplo, de una vulvectomía radical. Fíjense la extensión de la cirugía, la radicalidad que uno busca, ¿ya? Fíjense cómo uno tiene que llegar hasta la fascia profunda. Fíjense cómo queda toda la vulva abierta y después tengo que volver a tener una funcionalidad de esta vulva. ¿Ya? Entonces, cuando yo no puedo lograr esa lesión, no puedo hacer una resecabilidad, tengo que ir a tratamiento adyuvante con radioterapia o quimioterapia. Que esta puede ser tratamiento primario, cuando hay imposibilidad del tratamiento quirúrgico que le hablaba anteriormente, o también como tratamiento adyuvante, es decir, yo opero a la paciente y por ciertos factores pronósticos, yo le hago una radioquimioterapia posterior. Y como segundo punto, vamos a hablar del cáncer de vagina, que es mucho menos frecuente, ¿ya? Pero también, al igual que como hablamos en el cáncer de vulva, vamos a hablar de la neoplasia vaginal intraepitelial. Estos son los VAIN, que es la lesión precursora de la neoplasia vaginal. Esta también, eh, la lesión de bajo grado no se cataloga como precursora. La verdadera lesión precursora es el VAIN de alto grado.
¿ya? Y que progresa a un cáncer de vagina hasta un 8% aproximadamente. Hay una alta asociación con BPH de alto riesgo en mujeres jóvenes, hasta un 93% de las lesiones van de alto grado y un 70% de los cánceres de vagina. ¿Ya? En mujeres mayores en general se asocian factores hormonales y traumatismos crónicos principalmente. Y el tratamiento del VINE va enfocado principalmente a evitar la progresión a un cáncer invasor de vagina. Este tipo de tratamiento puede ser excisional, que es el más efectivo, es decir, a una colpectomía parcial, total, etcétera. También hay tratamiento destructivo, como ablativo, como lo hablábamos anteriormente, con láser CO2, puede haber tratamiento médico, tópico, con fluoracilo, por ejemplo, con imiquimod, radioterapia o una braquiterapia, que es como una radioterapia localizada, combinación de tratamiento y muchas veces también podemos hacer una observación y seguimiento. Lo importante es individualizar el tratamiento de estas lesiones según el tipo de paciente. El tratamiento excisional es por las lesiones de alto grado con sospecha de invasión o tras una histerectomía por una lesión intraepitelial de alto grado, con lesiones en fondo de vagina o los recesos cicatrizales, donde puede haber una invasión oculta de hasta un 12%. Es decir, por ejemplo, una paciente que se trató por un cáncer de cuello, una histerectomía radical, y en la visualización de la cúpula vaginal, en la zona de la cicatriz, ahí yo tengo una lesión de alto grado a la biopsia, yo tengo que hacer un tratamiento excisional a esta paciente. ¿Y cuál es el beneficio? Hacer un estudio histológico, confirmar la excisión completa de la lesión y descartar la invasión oculta, que puede ser hasta un 10 a 28% de la muestra inclusive. Es importante, ustedes que van a tener atención primaria, por ejemplo, se habla de que cuando una paciente está histerectomizada por una causa benigna, obviamente uno en general no necesita tomarle el Papa Nicolau a estas pacientes. Sí, cuando va de su control hay que examinarle la vulva, porque puede haber tenido un traumatismo crónico, etcétera. Hay que examinar en búsqueda de lesiones. Pero en las pacientes que son histerectomizadas por una lesión de alto grado o por un cáncer del cuello del útero, esa paciente yo le tengo que tomar el Papa Nicolau de la cúpula. Le tengo que tomar porque pueden aparecer estas lesiones de alto grado. Hay una asociación de más o menos un 17 a un 20% de una lesión vaginal intraepitelial de alto grado en estas pacientes que fueron tratadas por una lesión o un cáncer de cuello uterino. Los tratamientos destructivos, finalmente la eliminación de la lesión mediante una destrucción del tejido, como con el láser CO2. Lo malo de esta lesión es que no permite un estudio histológico, por lo tanto está contraindicado si yo sospecho una invasión, eh, o cuando hay un elevado riesgo de una invasión oculta. ¿Cuáles son los beneficios? La conservación anatómica y la funcionalidad de la vagina, porque si yo le hago una colpectomía a la paciente, voy disminuyendo el tejido, por lo tanto se va cortando esa vagina y puede ser menos funcional. Y el tratamiento tópico, cuando hay vaina única o multifocal, puede ser solo o en combinación con otras terapias. Lo malo también de estos tratamientos tópicos es que no permite el estudio histológico, por lo tanto requiere de múltiples biopsias para descartar la invasión oculta a medida que uno va haciendo el tratamiento. Y la braquiterapia, que era como esta radioterapia localizada, sobre todo cuando hay vaina extensa en mujeres mayores con candidata a colpectomía, no candidata a colpectomía ni a otras terapias. O cuando en lesiones que son recurrentes y sin opción a tratamiento ni a cirugía, es decir, yo le corté, tiene una colpectomía, mejor le hago una braquiterapia posterior. Se ocupa radiación ionizante sobre los sustratos radioactivos directamente sobre la lesión. Y los efectos secundarios de estos son dosis dependientes, que pueden ser inflamación de órganos, vaginitis, dispareunia, estenosis, acortamiento vaginal, proctitis o cistitis actínica. ¿Ya? Sí tiene una alta eficacia y la recurrencia es baja, 5 a 14% solamente. Entonces, a modo de resumen, igual como lo vimos con las lesiones vulvares, cuando hay un BIND y es una lesión única, yo puedo hacer observación en casos seleccionados cuando son pacientes jóvenes, cuando no tienen antecedentes de un cáncer del tracto genital inferior, cuando no hay inmunosupresión, cuando son lesiones muy pequeñas o hay ausencia de hallazgo a la vaginoscopía de una invasión. A esa paciente yo puedo observarla. Cambio, puedo hacer un tratamiento tópico con imiquimod local o ablativo con láser CO2 o con extirpación, preferentemente cuando son pacientes mayores. Y si yo tengo una lesión múltiple, cuando no son extensas, yo puedo aplicar láser CO2, o si son extensas, va a depender de la paciente. Si son mujeres jóvenes, yo generalmente hago terapia combinada con imiquimod o láser CO2.
Y si son mujeres mayores, es con una terapia combinada con imiquimod, láser CO2 o extirpación más láser CO2. ¿Ya? Y cuando son pacientes mayores con riesgo quirúrgico elevado, con una recurrencia de enfermedad o con lesiones extensas, a esta paciente mi mejor opción sería la braquiterapia. Y en pacientes histerectomizadas, como hablaba anteriormente, con una lesión en la colpotomía, no totalmente visible sobre todo, yo idealmente voy a una colpectomía parcial por la lesión oculta que pueda haber asociado a esto, sobre todo en los ángulos de la cúpula. Llamó de epidemiología del cáncer de vagina, entrando ya como el cáncer, es menos del 3% de los cánceres ginecológicos. Generalmente corresponden a metástasis de otro órgano, principalmente del cáncer de cuello del útero. ¿Ya? Tiene una incidencia baja de 1 por 100.000 mujeres. En Estados Unidos hay 4.000 casos por año, con 600 muertes por año. Eh, Factores de riesgo, principalmente la infección por virus papiloma. Que esto está asociado a múltiples parejas sexuales, al inicio precoz de la actividad sexual y al tabaquismo activo, ¿no es cierto? Por baja inmunidad asociada. Si hay presencia de neoplasia intraepitelial, ya sea de cervix, de vagina o ano, o el antecedente de un cáncer de cuello. Eso da un riesgo, como le hablaba anteriormente, entre un 14 hasta un 20% según los estudios de un VINE. Los tipos histológicos, el principal, el más frecuente, es de células escamosas en un 83%, seguido de lo de adenocarcinoma en un 9%. Y menos frecuentes son los sarcomas, los melanomas, las células pequeñas, linfomas, carcinoides o indiferenciados. La vía de diseminación, principalmente por extensión directa hacia los parametros paracolpos, hacia la vejiga, hacia la uretra, hacia el recto o hacia la pared pélvica, muy parecido al cáncer del cuello del útero. El compromiso linfático, cuando la lesión está en los 2 tercios superiores de la vagina, en general se va hacia los ganglios pélvicos o hacia los lumboárticos. Y cuando está en el tercio inferior de la vagina, es la parte más distal, la parte más hacia la vulva, es principalmente la diseminación hacia los ganglios inguinofemorales. Y la diseminación hematógena, que es menos frecuente, también es posible hacia los pulmones, hacia el hígado. La clínica, en general son asintomáticos y eso ocurre en un 20%. Pero cuando hay, o lo detecto yo por la citología o por el seguimiento de los cánceres de cuello, por ejemplo. Y cuando hay síntomas, el principal es el sangrado genital. En un 80-85%, un sangrado genital posmenopáusico. Es el principal síntoma. O cuando hay sinusorragia, es decir, sangrado en la actividad sexual. Cuando hay flujo vaginal de mal olor. Puede haber síntomas urinarios o rectales por el compromiso directo. Cuando hay un cáncer en la pared anterior de la vagina, compromete la vejiga. Cuando puede haber también dolor pélvico por extensión extravaginal, que ocurre en un 5%. Se ve el tumor visible o palpable en el tacto. Y es más frecuente en la pared posterior y en el tercio superior, eso ocurre en un 50% de los casos. En el tercio medio son un 20% y en el tercio inferior más o menos un 30%. La evaluación la hago con el examen físico. O sea, ustedes van a ver la paciente que fue histerectomizada por un cáncer de cuello, le llegó al consultorio por sangrado. Lo primero que hacen es la anamnesis, después el examen físico y la especuloscopía. La visualización al espéculo es lo principal. Yo busco lesión. Y al tacto vaginal o al tacto recto vaginal puedo palpar la lesión. Con una citología vaginal en la paciente con antecedente de unidad de alto grado, un cáncer cervicuterino. Y se evalúa posterior con una colposcopía, con una biopsia de esta lesión. Y yo también puedo pedir imágenes, un escáner para buscar diseminación hacia los ganglios inguinales, un PET-CT, sobre todo si busco metástasis a distancia, o una resonancia. Me sirve mucho para el compromiso local de la vejiga, del recto o de los ganglios inguinales también. La tipificación, al igual que el cáncer de cuello, causado el cáncer ginecológico, es por la tipificación FIGO, también estadio 1, 2, 3 o 4, dependiendo si si el tumor está limitado a la vulva, 2, cuando hay compromiso local, 3, cuando hay compromiso ya de otro órgano vecinos, o hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales. Y estadio 4 cuando invade órgano en la parte proximal, por ejemplo, la vejiga, la mucosa vesical, la mucosa rectal, o hay compromiso de los ganglios regionales, o hay metástasis a distancia. No es necesario que se aprenda en la clasificación. ¿Ya? El tratamiento puede ser quirúrgico, con una colpectomía parcial o total,
o una exenteración pélvica en algunos casos seleccionados. También puede haber radioterapia o quimioterapia asociada, inmunoterapia o paliativo parecido al cáncer vulvar o al cáncer de cuello del útero. ¿Ya? Y para finalizar, luego de esta extensa clase, y que quiero que se lleven como mensaje a la casa, es importante en los cánceres de vulva, de vagina y también de cuello, como lo vimos anteriormente, la evaluación temprana ante los síntomas sugerentes, o teniendo el antecedente de una paciente que fue tratada por un cáncer de cuello o que tuvo antecedente de virus papiloma, la evaluación temprana ante los síntomas. Muchas veces pasa de que la paciente consultó por sangrado, no, tranquila, eso es producto del anticonceptivo, eso pasa mucho. Entonces es importante la evaluación temprana. Y evaluación de todo el tracto genital inferior, sobre todo en pacientes que fueron paciente de la unidad de patología cervical, o sea, paciente que tuvo alguna alteración por virus papiloma, etcétera, esa paciente yo le tengo que evaluar todo el tracto genital inferior. ¿Ya? Siempre tomar biopsia de las lesiones sospechosas, ya sea en la vulva, en la vagina, para así poder hacer un tratamiento oportuno. Y como el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, el cáncer de cuello están asociados al virus papiloma, lo dejo en rojo, la vacunación contra el virus papiloma disminuye las lesiones intraepiteliales asociadas al virus, obviamente, y disminuye así también el cáncer posterior. Muchas gracias por su atención en estos dos tipos de cánceres que afortunadamente son menos frecuentes, pero es importante conocerlos, manejarlos y derivar oportunamente. Muchas gracias a ustedes.